Dice Hebreos, capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y esperamos estudiar en esta serie el libro de Hebreos, y como título en general he puesto preparación para el juicio final. Y es tema de mucha importancia, como veremos en el libro de Hebreos. Y en esta noche quiero considerar como tema, he puesto de título a Esteban, Pablo, Cristo y Salomón. Esteban, Pablo, Cristo y Salomón. Y vamos a comenzar con Esteban. Después hablaremos algo de Pablo. Después algo de Cristo y algo de Salomón. Y comenzamos entonces en el libro de Hechos. En el capítulo 6 de Hechos hubo una división en la iglesia. En la iglesia siempre habrá divisiones. Pero la división que vino a la iglesia en Jerusalén tuvo buenos resultados. Y podemos ver de estos resultados cuando llegamos al capítulo 8. Pero en el capítulo 6 dice así que hubo contienda porque los de habla griego pensaron que sus viudas no recibían la cantidad de comida como recibían las viudas de habla hebreo. Y así entonces los discípulos dijeron a la hermandad, y podemos ver entonces cómo es bueno tratar con una división. Los dirigentes hablaron a la hermandad diciendo: seleccionen vosotros unos 7 personas que puedan atender a las mesas para que nosotros sigamos en oración y en la palabra. Y cuando seleccionaron, dijeron que deben seleccionar unos que eran de buen testimonio. El verso 3 dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Buen testimonio es que es reconocido por la comunidad como gente de honor, y llenos del Espíritu Santo como gente de Dios, que han recibido el Espíritu Santo porque han creído en Cristo por fe, y sabiduría, que tenían la sabiduría de las Escrituras y también la sabiduría en cuanto a cosas prácticas en la vida. Y entonces entre ellos estaban Esteban, Felipe y los otros 5 que fueron seleccionados, y los nombramos hoy en día diáconos. Y dice entonces, cuando fueron presentados ante los apóstoles, ellos pusieron sus manos y ordenaron a estos 7 hombres. Y por causa de esa selección que vino como resultado de una división en la iglesia, dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así vemos los resultados, que son muy buenos, que la palabra del Señor crecía, o es decir, que tenían más interés en la palabra, y que más discípulos entraron a la iglesia, y hasta muchos sacerdotes. Seguramente ellos vieron que en la iglesia había orden, estaba una iglesia organizada y visible, y ellos, como fueron enseñados como sacerdotes, eran grupo organizada y visible, y ellos entonces se juntaron a la iglesia de Cristo. Y Esteban dice en el verso 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y nos interesa la palabra de Cilicia. ¿Quién vino de Cilicia? Pues ahí estaba Tarso, en Cilicia.
Y entonces Pablo era uno de los que disputaban con Esteban en esa sinagoga. Y dice que levantaron entonces unos de la sinagoga disputando con él, pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Esteban no solo tenía sabiduría en cuanto a la palabra, tenía un espíritu de Cristo. El Espíritu Santo le movía para que su manera de explicar la verdad era simpático, era amigable, pero no les gustaron. ¿Y qué fue esa teología? Eso es lo que nos interesa. Y entonces dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pues Moisés, otra palabra para Moisés es la ley, ¿no? Moisés dio su ley de Moisés y también entregó al pueblo los 10 mandamientos. Entonces, cuando hablan blasfemia o dicen que él habló blasfemia contra Moisés, estaba diciendo algo en cuanto a la ley de Moisés que no les gustaron. Y contra Dios, y cuando dice que está blasfemando contra Dios, podemos pensar en el pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios es el jefe, se puede decir, el encargado de su pueblo. Entonces, en el verso 11 vemos que le acusaron en cuanto a hablar contra Moisés y contra Dios, contra la ley y contra el pueblo. Y se levantaron al pueblo y los ancianos y los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues ahí está la ley que hemos dicho refiere a Moisés, ¿no? La ley y Moisés son uno. Pero otra cosa añade aquí. ¿Qué es la otra cosa que añade? Que dijeron que Esteban hablaba contra ¿qué? Contra este lugar. ¿Y qué es este lugar? El santuario, el templo. Entonces vemos que Esteban tuvo su doctrina y su doctrina era en contra del pueblo de Dios, en contra de la ley de Moisés y en contra del santuario del templo. Se puede decir, estas fueron las acusaciones y seguramente tuvieron base. Y eso veremos cuando leemos el discurso de Esteban ante el concilio. Pues, dice el verso 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Otra vez tenemos el énfasis en el santuario, el tabernáculo, y en Moisés, sus costumbres, las leyes de Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí vemos el concilio y tienen 3 cargas. Y dicen en el verso 7, el sumo sacerdote dijo entonces: es esto así. Ahora entonces para Esteban dar su defensa, y su defensa tiene que entonces tratar en cuanto al pueblo de Dios y en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto a este lugar, el tabernáculo, el templo. Y podemos ayudarnos a recordar estas cosas. Posible pueden recordar con unas 3 letras de PSP, que te es fácil. PSP, pueblo, santuario y preceptos. Con PSP, si le suena fácil, PSP, pueblo, santuario y preceptos. O pueblo, santuario y ley de Moisés. O posible le es más fácil recordar PPP y a ver si permite usarlo así. Pueblo, precinto. ¿Se puede usar esta palabra para el lugar? Precinto. Recinto. Entonces no tengo P. Bueno, entonces PSP quedaremos, ¿no? Con
con pueblo, el pueblo de Dios, que es cambiado, dice Esteban. Y el santuario, el templo, es cambiado. Y los preceptos de la ley de Moisés es cambiado. Entonces es la acusación. ¿Y cómo es que él enfrenta entonces la acusación? Pues hablando una historia. Y en el verso 7 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces sigue en los versos de 2 hasta el 19, hablando del Hechos 7, del 2 al 19, hablando en cuanto a padres, o es decir, en cuanto al pueblo. Y el padre del pueblo, ¿quién es para el judío? Abraham, ¿no? Entonces dice, nuestro padre Abraham. Ahora va entonces a hablar del pueblo y dice entonces en el verso 5 de Hechos 7 dice descendencia. Y en el verso 6 dice descendencia. Y en el verso 9 dice los patriarcas. Y en el verso 11 dice padres. Y en el verso 12 dice padres. Y en el verso 14 dice su parentela. Y en el verso 15 dice, y también nuestros padres. Y en el verso 17 dice, el pueblo creció y multiplicó en Egipto. Estamos hablando entonces del pueblo de Dios, de los padres, de la herencia, de los hijos de Abraham. Y también en el verso 19 dice nuevamente, a nuestros padres. Entonces comienza su defensa con la historia de Abraham y de que él es padre de la hermandad que se encuentra en Jerusalén. Pero la idea de Esteban es la idea que Pablo escribió en Romanos capítulo 2, en los últimos 2 versos. De Romanos 2, dice Pablo en los versos 28 y 29 de Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o hijo de Abraham, ¿no? El que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esteban estaba enseñando lo que Pablo escribió en Romanos 2, 28 y 29, de que el hijo de Abraham, como también escribí en Romanos 4, el hijo de Abraham es hijo de fe y no hijo de carne. Y este fue duro para el pueblo judío, duro para los hermanos en Jerusalén, duro para la sinagoga donde Esteban estaba hablando. Y de ahí pasa entonces del pueblo en Hechos capítulo 7 de nuevo, comenzando con el verso 20, que dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Entonces ahora estamos pasando a Moisés. Hemos hablado del pueblo con Abraham. Ahora Moisés es el que representa la ley. Y dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Y hablando de Moisés, sigue diciendo hasta el verso 35, dice, y a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te hará puesto por gobernante y juez? Y en el verso 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, la idea de Esteban
y es acusado. Y ahora pone la defensa Moisés. Y la ley de Moisés, como dice en Colosenses, como dice en Filipenses, fue clavado en la cruz. Este es durísimo para el pueblo. Lo que ha sido nuestro pueblo gobernado por la ley de Moisés y ahora ha pasado su tiempo, ¿cómo puede ser? Tiene que ser herejía. Pero pasa uno más. ¿De quién más va a hablar? Y entonces de Moisés sigue hasta el verso 43. Y en el verso 44 comienza diciendo así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio. Entonces ya estamos entrando en la tercera, ¿no? Hemos hablado del pueblo. Hemos hablado de la ley de Moisés, de los preceptos. Y ahora vamos a entrar en cuanto al santuario o al templo. PPS o PPT, como gusta. Y los peruanos han tenido hace unos pocos años un presidente PPK, que era presidente por un poco tiempo, y posible les ayuda a recordar el PPT o el PPS. Pueblo, preceptos, y ahora el tabernáculo, el templo, el santuario, que vamos a entrar entonces en el verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio. Y pasa abajo y dice de que David quiso hacer este tabernáculo, pero Dios vino. Recuerden que Dios mandó a su profeta a hablar con David, y Natán le dijo: todo lo que tú tienes en tu corazón, hazlo. Regresó a casa y Dios le dio mensaje: Natán, tienes que regresar a rey David y decirles: no, yo te haré a ti casa, tú no me harás casa, sino tu hijo me hará casa. Eso dice en 2 de Samuel capítulo 7, ¿no? La promesa del pacto con David y su herencia. Y entonces, ¿quién fue el hijo de David que construyó la casa? Era Salomón, ¿no? Entonces, ahora entramos viendo que dice, leemos el 44 en adelante. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio y en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Hasta allí entonces están escuchando, porque estaba contando la historia de su propio pueblo. Los de Sanedrín conocían esta historia y estaban viendo que Esteban conoció bien también la historia, pero después pase a decir: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar? Este es lo que nos interesa, el lugar, el santuario. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Está citando entonces de Isaías 66 y dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Y el Sanedrín se puso bien airado en este momento, porque habló mal de ese lugar, habló mal del santuario, porque dijo: Dios no habita en casas aquí terrenales, sino habita en el cielo. Y después entonces cambió la actitud del pueblo oyente, diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los padres no persiguieron vuestros
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban tenía su énfasis principal en Jesús y lo que Jesús había traído por medio de su muerte y resurrección. Y esto no aguantaron el Sanedrín, le llevaron afuera. Ahí estaba Saulo cuidando las ropas de los que le apedrearon. Fue muerto y dice el capítulo 8, el primer verso, los resultados. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo era uno que argumentaba contra él en la sinagoga, que le ayudaba a llevarle a tribunal y estaba presente en escuchar sus argumentos. Y dice, consentía en su muerte, estaba de acuerdo con la decisión de la multitud congregada allí. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Esta es bendición. El evangelio va a llegar a Antioquía, va a llegar a los gentiles. Bendición como resultado de apedrear de Esteban. Esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos levantaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Está convicto Pablo, que se llama Saulo aquí, estaba convicto. La iglesia se hizo más puro, se extendía su obra misionera y ahora más persecución de parte de Pablo, pero llegó a la convicción. Yo no tuve argumentos contra Esteban. Él tenía la cara como cara de ángel. Sus argumentos eran basados en la palabra de Dios, en los salmos, en Isaías. Debe ser que él tuvo razón. Y así llegó a pensar, pero fue a los dirigentes de la iglesia y ellos dijeron, en ninguna manera, tú sabes que somos el pueblo de Dios, que esta es la casa de Dios y la ley de Moisés es nuestra ley. No puede haber otro. Y fue entonces calmado su conciencia por un tiempo, pero después Dios le cogió y lo tomó como soldado, como embajador de él en el lugar de Esteban. Porque Esteban tenía este mensaje de pueblo, de preceptos y de templo o de santuario, y Pablo va a llevar este mensaje y lo va a poner en el libro de Hebreos. Y entonces hemos hablado de Esteban y hemos dicho que hablaba de Cristo, y Pablo ahora en Hebreos comienza su libro diciendo así en el capítulo 1 de Hebreos, los versos que leyó el hermano al principio del estudio. Hebreos capítulo 1. Y si ve al otro lado de la página dice Filemón. Y ahí Filemón comienza como todos los libros de Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Sus cartas siempre comienzan con Pablo. ¿Y quién es? Apóstol. Pero esta carta recibió de Esteban. Todas las ideas que Esteban puso, él los va a explicar con más detalles aquí en Hebreos. Y entonces no comienza diciendo Pablo, dice Dios habiendo hablado. Y hay pruebas también que es Pablo que escribe, porque en el capítulo 10 dice que los hermanos sufrían persecución
por parte de ayudar a los prisioneros en el capítulo 10, en los últimos versos, los penúltimos versos. Y después en el capítulo 13 termina diciendo así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, término paulino, pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, las mismas ideas que tiene en Filipenses, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Arriba dijo en el verso 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Otra expresión de Pablo que dice, tengo buena conciencia. Dice, tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ideas de Pablo, como expresa en Romanos 15:30. Y más os ruego que os hagáis así para que os sea restituido más pronto. Que yo os sea restituido más pronto. Pablo está encarcelado. Y entonces él está pidiendo las oraciones de la hermandad para que él sea librado. Y en el verso 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a vosotros. El que escribe dice, si llega Timoteo es igual que yo. Entonces tiene que ser Pablo, porque Timoteo fue su hijo en la fe, convertido por él, enseñado por él y enviado por él a varias iglesias. Y entonces dice que si llega Timoteo es como que yo estoy llegando. Y saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniera pronto iré a vosotros. Salud a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Está encarcelado en Italia. Y los que están en Italia saludan a los hermanos a quien Pablo escribe. Y entonces regresamos al capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos versos nos da a entender la obra del profeta. Como terminaba Esteban diciendo, todos los profetas que fin tuvieron. Muerte a mano del Sanedrín, muerte a mano de la hermandad, ¿no? Entonces dice, Dios ha hablado en el pasado y ha hablado muchas veces. Habló con Adán, habló con Enoc, habló por medio de Abraham, por medio de Moisés, por medio de los profetas. Y cuando Dios habla por los profetas, debemos entender según Amós capítulo 3, el capítulo 3 de Amós y el verso 7, ¿qué valor tiene lo que dice un profeta? Y dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Pablo toma la idea en el capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba a los padres. No necesariamente hablaba a los gentiles, hablaba a los incrédulos. De vez en cuando sí hablaba, como a Nabucodonosor, pero especialmente Dios habla a su pueblo, a los dirigentes de su pueblo, a los padres, y los habla por medio de profetas. Y los profetas, a veces había profeta vivo y a veces no, y hubo, pero había muchos escritos de los profetas, y dice en muchas maneras.
puede recordar que Ezequiel tuvo un día que cortar el pelo y dividirlo en 3 partes. Y otro día Dios le dijo, te va a morir tu esposa y después tú no vas a hacer llanto. Así que por ilustraciones, también el otro profeta tenía que estar acostado varios días con un sartén a un lado y después dio vuelta a otro lado, dando el tiempo del cautiverio de Israel y el tiempo para Judá. Así que en muchas maneras Dios habló, pero siempre cuando habló, ¿qué estaba enseñando? Los secretos de Dios. Si queremos saber los secretos de Dios, tenemos que escuchar a los profetas. ¿Y qué dice en segundo de Crónicas? El segundo de Crónicas 20:20 nos da más información en cuanto a profetas, porque dice así, en segundo de Crónicas 20:20, es cuando el ejército iba a salir a la batalla y el rey entonces dice, creed en Jehová, la última parte de segundo de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estarás seguros. Creed sus profetas y seréis prosperados. ¿Quiere ser prosperado? Ahí tiene el plan correcto, ¿cómo se dice? La idea correcta. Si quieres ser prosperado, tiene que escuchar a los profetas. Y los profetas hablan a los padres y traen mensajes para prosperar al pueblo de los secretos de Dios. Y entonces Pablo dice que en otro tiempo Dios tuvo profetas que daban su mensaje, pero ahora dice, hay nuevo profeta. Porque dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos días después de la cruz, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Pablo también quiere enfatizar a Cristo, que Cristo es el tema de Hebreos. Y el tema de Hebreos es lo que Cristo hace después de la cruz. Y vamos en este libro a alcanzar cómo preparar para el juicio final, porque Cristo va a ser el juez. Y entonces dice, hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo universo. Y en este verso 2 podemos ver también una introducción, se puede decir, de las 3 cosas que quiere hablar en cuanto a Cristo, porque seguramente está hablando de Cristo como nuevo profeta, ¿no? Pues en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nuevo profeta, a quien constituyó heredero de todo. El heredero de todo debe ser el primogénito. Y el primogénito en el pueblo de Dios, ¿qué oficio tuvo? Pues si tú tienes un primogénito, tienes que sacrificarlo a Dios, pero en lugar de esto, puedes dar a los sacerdotes el valor del primogénito. Entonces, el primogénito en la familia de Israel era el sacerdote. Entonces, Cristo va a ser nuevo profeta, nuevo sacerdote, y dice, y por quien asimismo hizo el universo, va a ser el nuevo rey, profeta, sacerdote y rey. O, si quiere P, profeta, pontífice, y ¿qué será para rey? Rey es príncipe. Ahí puedes tener 3 P si quieren usar estas palabras. Profeta, el de sacerdote es pontífice y de rey es príncipe. Estas son las cosas que Pablo ahora va a mencionar, pero el verso 2 nos da una idea de las 3 cosas. Y dice, el cual, hablando de Cristo, porque es el tema del libro de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Entonces hemos visto que el mensaje de Esteban tomó Saulo, que llegó a ser Pablo, y este mensaje ahora va a presentar primeramente en orden revés, no de profeta primero, sino último, de sacerdote en medio o de pontífice, y primero va a hablar de Cristo como rey. Y entonces dice, de Cristo dice, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria del Padre. El Padre, entonces, su gloria es su carácter. Cristo es igual al Padre en carácter, en gloria. Y dice, en la misma, y la imagen misma de su sustancia. Es de la misma sustancia. Este fue discutido duramente en el concilio de Nicea, y decidieron que Cristo tenía la misma sustancia del Padre. Es decir, el Padre tiene forma y el Hijo también forma tiene y es de la misma sustancia del Padre. Entonces es la misma gloria, de la misma sustancia, y dice también, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, del mismo poder. Es todopoderoso Cristo, es de la misma sustancia del Padre, y es de la misma gloria del Padre. Y podemos leer en Romanos capítulo 1. El capítulo 1 de Romanos, dándonos cómo conocer si una persona es Dios o no. Dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de él, entonces es un Dios invisible, su eterno poder. Dios tiene que ser eterno. Si una persona no es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, no puede ser Dios. Tiene que ser poder de ser invisible, de ser eterno, de ser poderoso, omnipotente. Si no es omnipotente, no es Dios. Y tiene que ser deidad, o es decir, de la deidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres conforman o forman lo que se llama Dios, o la familia de Dios, que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice entonces, tiene que ser poder de ser invisible, tiene que ser eterno, tiene que ser todopoderoso y tiene que ser parte de la deidad. Esto se hace claramente visible desde la creación del mundo. Tiene que ser creador. Creador, el Padre era creador, el Hijo creador, el Espíritu Santo creador. Habla en Génesis 1 y dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, Romanos nos da la definición de quién es Dios, de lo que tiene que ser para ser Dios. Y Pablo en Hebreos 1 dice, Cristo alcanza la norma de ser Dios, es eterno como el Padre, es todopoderoso como el Padre, es de la misma sustancia como el Padre y es creador del universo, hizo el universo y es y mantiene todas las cosas por su poder, habiendo efectuado. Después entonces termina el verso 3 diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso nos hace pensar de lo que dice en Isaías 63, que Cristo trazó el lagar solo, porque aquí dice, por medio de sí mismo. El Padre no vino a ser humano y morir en la cruz. El Espíritu Santo no murió en la cruz, sino Cristo hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y después se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando dice se sentó, no debe pensar en la posición del cuerpo. No debe pensar en un asiento, sino como aquí en Chile debe haber senadores, ¿no? Y los senadores son sentados en el Congreso. No quiere decir que están sentados en forma física,
sino quiere decir que están dado un oficio, un ministerio, y ellos tienen que actuar como senadores sentados. O cuando Argentina tuvo guerra con Inglaterra, entonces la reina de Inglaterra tenía que estar sentado siempre en Londres para ser la reina. No, era la reina en cualquier parte del mundo. Estaba sentada como reina. Y aquí Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y vamos a ver en el resto del capítulo 1 que tiene un oficio que hacer todavía, que hay unas cosas todavía que Cristo va a cumplir. No quiere decir sentado que ya acabó su obra y que no tiene nada que hacer. Sí, acabó la obra que Dios le dio a hacer en la tierra. Era vivir una vida de perfecta obediencia a la ley y era morir por los pecados de todo ser humano. Como dice en 1 de Juan, capítulo 2, comenzando con el primer verso: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La expiación que Cristo hizo en la tierra para purificar pecados fue hecho para toda criatura, todo ser humano, todo habitante de esta tierra. Entonces Pablo dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y Juan añade, ni no solo de los nuestros, sino de todo ser humano, por medio de sí mismo, sin la ayuda de sus discípulos, sin la ayuda de los ángeles, sino solo para mantenerle vivo, para sufrir la muerte en nuestro lugar. Él lo hizo por sí mismo y después fue puesto en un ministerio celestial, hecho tanto mejor, dice el verso 4, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es el nombre que Cristo heredó? El nombre es lo que mencionó más arriba. Hijo. Hijo es el nombre mayor que ángeles, porque hijo es hijo de Dios. Pero cuando piensan de hijo, no deben pensar que fue producido por el Padre. Yo tengo dos hijos que no he engendrado por mi propio poder, pero son mis hijos legales, son adoptados, ¿no? Así que muchos quieren decir, pues es hijo de Dios, entonces tiene que ser hecho ser humano, hecho Dios, fabricado o engendrado o producido del Padre. No, yo tengo dos hijos que no he producido, pero son hijos verdaderos mismos. Es un término, entonces, de posición, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Su nombre es Hijo. Y sigue el verso 5 a decir, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Y va a citar ahora de Salmos varias veces y dice así, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. El Padre. Entonces, ¿a qué ángel dijo esto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y para ver bien de qué refiere aquí, dice en Salmo 7 las mismas palabras, porque está citando, 2.7, Salmos 2.7 está citando aquí, pero debemos leer en Hechos para entender de qué tiempo habla. Y en el capítulo 13 de Hechos, y el verso 33, vamos a leer el 32 y el 33. Hechos 13, 32 y 33, muy importante para entender engendrado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo es este hoy? Este hoy es en la eternidad pasada. Este hoy es cuando Cristo nació de la Virgen María. ¿O cuándo es? Y dice claramente Pablo en su sermón en Hechos capítulo 13, diciendo así, verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
el hoy de Pablo en Hechos 13, el hoy de Pablo en Hebreos 1, yo te he engendrado hoy, es en la resurrección. Cuando resucitó a Cristo, entonces refiere, yo te he engendrado hoy. No que fue en los tiempos anteriores muy lejos en el pasado. Y otra vez, en otra escritura ahora va a citar, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Entonces es un nombre que le has dado al Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios eternamente. Y dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y estas son las palabras que Dios dijo a David. David, tú vas a tener un hijo. Este hijo fue Salomón, ¿no? Tú vas a tener un hijo y yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Pero en verdad, el hijo de David de quien hablaba el profeta es Cristo Jesús, el hijo de David, ¿no? Y entonces yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando es nacido por la Virgen María, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Adoración, dice en Apocalipsis, únicamente debe dar a Dios. Y dice entonces, cuando Cristo es engendrado o es producido por la Virgen María, cuando nace en el mundo, Dios dice a los ángeles, es Dios todavía. No ha dejado de ser Dios cuando nació de la Virgen María, es Dios todavía porque merece adoración. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Después el verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Espíritu y llama de fuego son términos que nos hace pensar del Espíritu Santo. Los ángeles son los mensajeros del Espíritu Santo y son como espíritus, como fuego, como viento y como fuego. Y Cristo refería al Espíritu Santo como viento y Juan Bautista refería a Cristo que iba a bautizar con fuego. Y es el Espíritu Santo con que Cristo bautiza al creyente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ábranle, adóranle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ellos son ministros. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. En su vida, Cristo vivió conforme a la ley de Dios. Todo su voluntad hecho, dice. Y dice, amado la justicia y aborrecido la maldad. No entró en pecado ninguno. Este fue entonces la vida de Cristo y por eso dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es ungido como rey. Es ungido como rey porque vivió una vida de perfecta obediencia a la ley y sufrió por nuestros pecados y el Padre le ungió como rey con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en otro sitio, ahora de Salmo 102, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, es creador, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Su trono entonces va a ser eterno. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Has dejado alguna vez una vestidura en el sol para 2, 3, 4 semanas? Yo tengo camisetas y camisas que son un lado blanco y el otro lado gris. Es porque pasaron tiempo en el sol y se envejecieron. Y aquí dice, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, es decir, sin cambio. Dice, igual, ayer, hoy y mañana. Tú eres el mismo y tus años no acabarán, es eterno. Su trono de Cristo es eterno, es ungido por el Padre. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Esto nos dice claramente
que asentara a la diestra del Padre no ha terminado su obra. Su obra en la tierra fue terminada. Ahora tiene una obra celestial hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pues a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el verso 14 termina el capítulo 1 diciendo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de los ángeles. Y entonces podemos ver que en la iglesia hubo división, pero la iglesia fue permitido hacer reorganización. Es dada a la iglesia reorganizarse para los eventos que llegan. Crecía la iglesia mucho. Hubo división entre unos y otros, pero la reorganización trajo buenos resultados. Y el ministerio de Esteban, él hizo prodigios y predicaba con el Espíritu de Dios y con sabiduría, y tuvo oponentes. Cuando la palabra de Dios es predicado, siempre vendrá oposición. Y vino a Esteban y vendrá a nosotros también. Y el mensaje de Esteban fue en cuanto al pueblo, en cuanto a la ley y en cuanto al lugar. Y en estas tres cosas, Pablo fue convencido, pero fue tapado su convicción por parte de la hermandad, que decía: no, nosotros somos el pueblo de Dios, este es el templo de Dios y la ley de Moisés es la regla de vida. Pero Esteban dijo: el templo de Dios no está en la tierra. El pueblo de Dios no son los hijos carnales de Abraham. Y la ley de Moisés fue clavado en la cruz. Y este causó gran oposición. Pero en esta oposición se cerró el tiempo de gracia para el pueblo judío. El fin de las 70 semanas de Daniel 9 se cumplió en el apedrear de Esteban. Él dio el testimonio último a Israel y ellos rechazaron, como Cristo dijo: tu casa te es dejado abandonado. Y el resultado, Pablo escribió Hebreos. Y hemos dicho que hablamos de Esteban, de Pablo, de Cristo, porque Cristo es el tema de Esteban y el tema de Pablo en Hebreos, y de Salomón, porque Salomón era el rey, el hijo de David prometido. Pero ahora encontramos que Cristo es coronado rey y él es el nuevo hijo de David, el hijo eterno, con trono eterno. Y Cristo mismo dijo: edificaré mi iglesia. Así que el templo de Dios, Cristo va a ser el edificador, y de esto vamos a hablar también en el capítulo 3. Y Cristo puso bien claramente que era igual al Padre en gloria, en sustancia y en poder. Y que Cristo había terminado una obra en la tierra, purificando nuestros pecados, y entró en otra obra en el cielo, a la diestra del Padre. Así que Jesús es el nuevo Salomón, tiene más excelente nombre de cualquier ángel, más excelente nombre que Salomón, que era hijo de David. Este es hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene acceso a lugares celestiales. Y es lo que necesitamos en el juicio final. Y por eso es importantísimo que tenemos a Cristo como nuestro rey, como él que es el juez y el rey. Y entonces tenemos a Cristo que tiene acceso al Padre y al trono celestial. Y cuando entró en el mundo, fue todavía Dios. Lo que hizo en el mundo fue Dios, pero vamos a ver en el capítulo 2 que también llegó a ser humano y cómo fue su naturaleza humana. Y como creador es rey eterno, y su pueblo son los que someten a él como rey. Y ahora en el verso 1, el capítulo 1, verso 14, termina hablando de los ángeles. Y debemos decir en cuanto a los ángeles que ellos son como llamas de fuego,
ministros que sirvan a los herederos de Dios y son espíritus superior a la naturaleza del ser humano. Y ellos han libertado a muchos hijos de Dios. Ellos han conquistado ejércitos, son poderosos, protegieron a Daniel y guiaron a Gedeón, a Manoah, a Zacarías y dieron poder a Elías, a Eliseo, a Pedro, a María Magdalena. Y el capítulo 2 comienza diciendo, por tanto, y esta palabra entonces nos hace pensar en lo que hemos estudiado hasta aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No será que nos deslicemos. Pablo entonces concluye con una amonestación. Ha presentado a Cristo como el Salvador del mundo. Ha presentado a Cristo como Dios mismo. Ha presentado a Cristo como Rey eterno. Y concluye entonces, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué son las cosas que hemos escogido? Dice adelante, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, desde el tiempo de Moisés, por medio de los ángeles fue dada la ley y fue dado las instrucciones a Moisés, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando de una salvación tan grande hecha por Cristo y dice que fue castigado los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios no va a ser justo también ahora? Por eso no debemos descuidar esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor. ¿Qué dijo Cristo cuando anunciaba el Evangelio? El tiempo se ha cumplido. Es la profecía de Daniel 9:24. El tiempo se ha cumplido. Los 70 semanas han terminado. Han llegado al bautismo de Cristo. Ya está en la última semana cuando va a confirmar el pacto. Dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio, el mensaje de Cristo. Y dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Por los que oyeron son los discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Que ningún mal hizo, que anduvo haciendo bienes, que fue matado en cruz y resucitado el tercer día. Y dice, testificado en el verso 4 de Hebreos 2, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad. También no solo predicaron los discípulos, sino Dios dio pruebas de que eran los mensajeros de Dios. Los ángeles dijeron que Abraham es el padre, que la transgresión recibió retribución y también dieron el mensaje que Dios abandonó a Israel, según dice en segundo de Crónicos, capítulo 36, que Dios iba a abandonar a este pueblo. Y fue testificado con señales, prodigios y milagros y dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a los que creen el mensaje del Evangelio. Pero dice que es posible que dejamos gotear de nuestra vasija, porque nuestras vasijas son un poco débiles, un poco quebrados, y se van goteando lo que hemos aprendido. Las verdades que hemos aprendido se van goteando de nuestra vasija. Y si no nuevamente renovamos nuestro entendimiento del Evangelio, la iglesia misma necesita la predicación del Evangelio, entonces iba goteando. Y si va goteando, esta es la expresión, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que salga de nuestra creencia lo que hemos aprendido por gotear poco a poco. Eso me hace recordar de una historia mía que descuidé, como dice aquí, deslizamos, y después dice el verso 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
estuve recolectando estrellas de mar y estuve con mi padre y otro amigo y dejé a mi padre y otro amigo en una playa y yo tuve una panga, un botecito con motor fuera a bordo y di la vuelta a otra bahía como 1 kilómetro más adelante. Y ahí entonces ya la marea subía y me preocupaba de buscar pronto estas estrellas que estaban bajo las piedras. Entonces boté mis botas, puse mis botas y fui a dar vuelta a las piedras y dando vuelta a las piedras, encontrando y poniendo en botella las estrellas para un estudio científico. Cuando miré y vi ahí el mar calmo ahí a una distancia afuera en el mar, vi un bote. Qué extraño, porque en esta zona no vivía nadie. Y después es el bote mío. Ay, no. Y miré por atrás donde dejé mi bote en la arena, en una arena al lado del mar, y la marea había subido. Poco a poco subía la marea y mi bote fue llevado por el corriente del aire, poco a poco, y ya estaba a una distancia como a 100 metros. Me boté mis botas y metí nadando para alcanzar mi bote. ¿Por qué? Había dejado la ancla dentro del bote. Nada lo mantenía en la playa y fue llevado por descuido. Y puede ser a un cristiano que no descuida su salvación, puede ser que se pierda su salvación. Es posible perder la salvación y esa es una preocupación de Pablo en Hebreos y lo va a repetir varias veces, que uno que es verdadero cristiano, si no mantiene su fe, puede perder su salvación. De estas cosas hablaremos más en el futuro, pero podemos concluir con estas conclusiones. Esteban enseñó a Pablo lo que es escrito en Hebreos acerca de Cristo y su obra celestial después de su ascensión. Esteban enseñó a Pablo, a Saulo, las ideas que encontramos en Hebreos en cuanto al ministerio de Cristo celestial después de su resurrección. Y segunda conclusión, el Hijo de Dios es profeta máximo, sumo sacerdote y rey eterno. Vamos a hablar más del sumo sacerdote en el capítulo 2 y de profeta en el capítulo 3. Igual al Padre en gloria, sustancia y poder, quien se ofreció a sí mismo en la tierra como expiación por todos los pecados del mundo y luego tomó su oficio de intercesor celestial en favor de los que creen en él. Y como tercera conclusión, los que hemos aceptado el Evangelio de Cristo necesitamos con más diligencia poner nuestra atención en él, en Cristo, porque es posible que poco a poco perdemos nuestra salvación. Y esto hablaremos más en el capítulo 3. Y como otra conclusión, en cuanto a los ángeles, son seres creados que como brillantes y poderosos ministros del Espíritu Santo sirvan a los creyentes en Cristo. Ellos tienen una obra que hacer porque los creyentes en Cristo todavía no están sellados. Y ellos nos ayudan en preparación para la salvación final, para el juicio final. Creyentes en Cristo sirvan a los creyentes en Cristo, protegiéndolos, guiándolos y instruyéndolos hacia la salvación final. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias que había un diácono bien educado que también tenía el espíritu de Cristo, de ser manso como paloma, pero sabio como serpiente, y que enseñaba cosas nuevas para el pueblo judío y que fue tan valiente de recibir la muerte a manos de sus hermanos, para que Saulo pudo entender y ser convertido y enseñar a nosotros por medio de Hebreos estas cosas que son tan importantes para nuestra salvación y que nos dará preparación para el juicio final. Gracias te damos por estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.